El día de hoy, en esta noche en red, quiero agradecerle la presencia aquí en el estudio a Salvador Romero Espinosa, quien es comisionado del ITEI, para hablar un poco acerca de su punto de vista respecto a lo ocurrido con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio de la mañanera y en esta exhibición de datos que advierten o presumen lo que gana un comunicador, tratando, entre otras cosas, de desviar un tema que periodísticamente le cuestiona al presidente. Salvador, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo, Ramiro, a ti y a todo el auditorio que nos acompaña y que nos sigue. Mira, todos los funcionarios públicos del país tenemos una obligación irrestricta de preservar la confidencialidad de los datos personales que administramos en el ejercicio de nuestro cargo público. En ese sentido, si los datos que reveló hoy el día de hoy el presidente en la mañanera respecto de un periodista en concreto los obtuvo de su propia administración, estaría violentando el derecho humano de protección de datos personales y concretamente pues la ley general que lo regula. En este sentido, ¿qué aplica? ¿Qué sigue? Porque el presidente asegura, al menos en la gráfica que presentó, que no es lo que gana, sino hay un fondo detrás de esto, es decir, que posiblemente la Secretaría de Hacienda estaría filtrando un dato de un particular. Ahí la ley que prevé en contra, en este caso, tanto si se comprueba de Hacienda o de la propia investidura presidencial. Mira, si se llega a comprobar que esos datos que presentó hoy, porque no fue muy claro en cuál era su fuente, a mí al menos lo que percibí, pues no había claridad si la fuente era de la propia administración o era de algún externo, ¿no? De un particular. Pero si la fuente de esa información tuvo algo que ver con información oficial que administra la Secretaría de Hacienda, por supuesto que lo que opera o lo que podría operar, pues sería una sanción en un momento dado, ¿no? Habría que esperar si el periodista también presenta su queja ante el INAI, que es la autoridad competente, la autoridad nacional, es la autoridad competente en este caso para investigar, y si así fuera, pues puede ser desde una amonestación pública hasta una multa y una vista al órgano interno de control, a la Contraloría del propio gobierno federal, para que investigue pues quiénes, ¿no? de la administración fueron los que pues hicieron posible esta revelación indebida e ilegal de datos personales del periodista. Estamos hablando de tiempos. ¿Cuánto más o menos advierte una investigación? Y en este caso, ¿el gobierno pudiera ser juez y parte en la presentación de pruebas? Pues mira, si se llegara a dar una queja, pues claro que el gobierno no sería juez y parte, porque el juez sería el INAI. Y el INAI es un organismo constitucional autónomo, independiente de la administración pública. Entonces, el juez sería el INAI en un momento dado y pues las partes serían el afectado y la administración pública federal. En ese sentido, ahí se debe de dirimir si existió o no existió filtración de información oficial en lo que comentó el presidente el día de hoy en la mañana. Y si sí lo existió, pues el INAI tendrá que determinar qué sanción procede y ordenar las vistas correspondientes para que se abran los procedimientos de responsabilidad administrativa. Vale la pena recordar, Ramiro, que aquí el derecho humano a la protección de datos personales se garantiza o se vela por este órgano constitucional autónomo, pero es únicamente desde el punto de vista administrativo. Si hubiera otro tipo de implicaciones de carácter civil, como un daño moral, o de carácter penal por el ejercicio indebido de funciones, eso ya se tiene que dirimir en otras pistas, en otras, digamos, instancias, ¿no? Aquí lo que yo puedo hablarte, que es de lo que yo conozco como comisionado aquí local, y parte del Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, es que desde el punto de vista administrativo, lo que hizo el presidente hoy, si emanó de fuentes oficiales, sí sería muy grave. Estamos hablando que nunca había ocurrido esto en la historia y hay que revisar, ¿no? Quizá los procesos y procedimientos al mismo tiempo, pero también llama la atención lo que el presidente intentó decir una vez más contra el INAI, es decir, lo cuestiona. ¿Estaría corriendo peligro como ha ocurrido con otras instancias en donde han desaparecido? Pues desde que empezó esta administración, el INAI ha estado en peligro, ¿no? De acuerdo a las declaraciones del propio presidente, y hoy volvió a reiterar pues dos cosas que en mi opinión son incorrectas. Señaló que gastaban o cobraban mucho y hacían muy poco, en lo cual yo no estoy de acuerdo. Creo que el INAI hace una labor impresionante con los pocos recursos que tiene, porque es el encargado de velar los datos personales de todas y de todos los mexicanos. O sea,
En las manos del INAI está el vigilar que se protejan los datos personales de 120 o 120 y tantos millones de personas, que no es labor menor, ¿no? Tanto las que poseen las autoridades como las que poseen los particulares, ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad inmensa de trabajo y además, pues por supuesto, preservar el derecho a la información, es decir, garantizar que te entreguen la información pública que solicitas a cualquier autoridad. Entonces, definitivamente yo no estaría de acuerdo en la declaración de hoy de que gastan mucho y hacen poco, y también señaló que es una instancia que se creó para simular que se combatía la corrupción en otros gobiernos. No, yo creo que el INAI se creó precisamente para poder descubrir los actos de corrupción, ¿no? El hecho de que desde que existe el INAI se hayan conocido más actos de corrupción no habla de que siguen existiendo gracias al INAI, habla de que se conocen gracias al INAI en buena parte, ¿no? Porque muchas investigaciones periodísticas como la de la estafa maestra fueron posibles gracias al ejercicio del derecho a acceso a la información y en buena medida gracias a la existencia del propio INAI. Entonces yo no estaría de acuerdo, por supuesto, con ninguna de las dos declaraciones. Yo creo que ha sido un logro del pueblo mexicano que existe el INAI y es además una instancia democratizadora del país, ¿no? Pues no puede haber democracia sin rendición de cuentas, no puede haber democracia sin libertad de expresión, no puede haber democracia sin derecho a la información y no puede haber democracia sin la debida protección de los datos personales de todas las personas que vivimos aquí. Salvador, para finalizar, ¿se sigue por oficio? Es decir, hoy todo el mundo, y hablo de todo el mundo porque esto trascendió en el tema internacional, las declaraciones del presidente y la exhibición de datos personales, ¿tiene que haber sí o sí una queja o por la dimensión del asunto y por la gravedad que pudiera interpretarse con relación a la vulnerabilidad que tenemos, se sigue de oficio por parte del INAI? Mira, de ordinario no, pero dadas las circunstancias y la cuestión extraordinaria, pues sí podrían ordenar, sí tiene el INAI facultades, por ejemplo, de ordenar verificaciones, sí podría ordenar una verificación. En caso de que no hubiera ninguna queja, pues sí podría ordenar de oficio una verificación a la Secretaría de Hacienda para ver si esto fue producto de una filtración o no. Sí podría iniciar con una verificación que obviamente tiene que empezar desde donde pudo haber salido la información. Sin embargo, insisto, de las declaraciones del presidente más bien yo lo noto como que él la obtuvo de otra fuente, pero bueno, eso lo tendrá que descartar en su momento el propio INAI. Gracias. No, a ti, Ramiro. Buenas noches. A la auditoría.